Resident Evil 0 Remake exclusivo para Switch 2, Resident Evil 9 hasta el próximo año y nuevas películas para celebrar el 30 aniversario de la saga en 2026. ¿Cómo lo ven? Agárrense porque viene una metralla intensa de nuevos datos y especulaciones fundadas sobre nuestra amada serie de Resident Evil, cortesía del insider 2 Golem, que sí que ya sé que no está del todo fino últimamente, pero sigue siendo una de las mejores fuentes en cuanto a filtraciones de Capcom. Y más ahora que la compañía ha cortado de tajo con casi todas las fugas de información sobre todos los proyectos de la saga. Así que si quieren saberlo todo, no se pierdan nada en este nuevo video y comencemos. El insider 2 Golem regresa este 2025 con jugosos datos y especulaciones sobre el futuro inmediato de la serie, es decir, lo que podríamos ver y jugar para al menos los siguientes 2 años relacionados con la serie Biohazard. Y Dusk ha ido directo al grano empezando con los proyectos de la saga vinculados al mundo del cine. Este leaker nos recuerda que Scream Gems y Constantine Films poseen actualmente los derechos de explotación de la serie en el mundo del cine y la televisión, y dado que tienen un contrato firmado con Capcom, estas productoras están obligadas a producir al menos una película de la serie cada 5 años. Si hacemos cuentas, Welcome to Raccoon City se estrenó en 2021, por lo que una nueva película de Resident Evil, muy probablemente de live action, debe estrenarse entre este año y a más tardar el 2026. Así que ahí ya tenemos un primer proyecto en puerta que debe concretarse próximamente. Pero, ¿de qué podría ser este nuevo film? Pues según Golem y filtraciones de medios del cine, estaríamos ante un nuevo reboot de la franquicia con una película basada en los eventos de Resident Evil 0 y que tendría de protagonistas a Rebecca Chambers y a Billy Cohen. Y ojo que esto es muy importante para lo que viene más adelante en el video, así que atentos. El insider no nos deja más datos, pero yo sí. Si quieren saber cómo podría ser la trama y más detalles de esta rumoreada película, les dejo en la descripción estos 2 videos donde hablamos en profundidad sobre esta posible adaptación de Resident Evil 0 al cine. Así que terminando este video ya saben qué toca ver. Y no olviden que no es la primera vez que 2 Golem indica que Capcom tendría tanto una nueva película como un remake del 0 en el horno y que serían parte de las celebraciones de la compañía por el 30 aniversario de la saga en 2026. Por cierto, todo esto no son más que meras especulaciones de 2 Golem, pero él mismo aclara que estas ideas están fundadas en base a sus conocimientos y fuentes. Aclarado esto, sigamos con el video porque aún hay muchas cosas que platicar. Resident Evil 0 Remake podría anunciarse junto con la nueva Nintendo Switch 2 e incluso ser una exclusiva temporal de esta esperada consola, o al menos es una posibilidad en la que piensa 2 Golem. Sus motivos son que Resident Evil 0 Remake podría ser el punto de partida perfecta para muchos nuevos jugadores que han llegado a la saga a partir de los más recientes remakes de Capcom. Además, sería un título importante de la serie que cubriría el catálogo de este año para ambas compañías y que destacaría como un título AAA de lanzamiento para la Switch 2. Por lo que Golem especula que Nintendo y Capcom podrían llegar a un acuerdo comercial para impulsar las ventas tanto del juego como de la sucesora de Switch. Además, fácilmente podrían vincular el juego con la nueva película live action que mencionamos antes, así que sería una jugada redonda para Capcom y Nintendo. ¿Qué les parece la idea, gente? ¿La ven factible o no? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Pero siguiendo con esta especulación, Dusk insinúa que incluso el acuerdo podría llevar a una exclusividad temporal de Resident Evil 0 Remake en la nueva Switch. Aunque tranquilo todo mundo, ya que también indicó que eventualmente el juego llegará a todas las demás plataformas y que de existir, esta exclusividad sería solo una estrategia de marketing entre ambas empresas. Aquí agrego que yo al menos sí veo probable algún acuerdo de mercadotecnia entre los japoneses para beneficiarse de la presentación de Switch 2, especialmente porque algo similar ya existió en el pasado, cuando allá por los años 2000, precisamente Resident Evil 0, Resident Evil 1 Remake y el 4 original llegaron en exclusiva a la GameCube de Nintendo, así que ya pasó una vez y podría volver a ocurrir. Eso sí, yo no veo ni siquiera una exclusividad temporal del juego, sino solo la revelación del mismo en el evento de presentación de la nueva Switch, pero quién sabe qué pueda pasar. Algo muy interesante de todo esto es que 2 Golem insinúa que Capcom tiene una estrategia con Resident Evil 0 Remake y el 9, y es que la empresa parece estar preparando todo para que estos juegos coronen el 30 aniversario de la serie y sean simbólicamente el origen y el final de la saga que conocemos hasta ahora. Por lo que parece que empieza a definirse que ambos juegos serían los que llegarían a nosotros en los próximos 2 años.
Entonces, si ya vimos que una nueva película y un juego del 0 podrían ser solo la apertura a todo lo que viene, Capcom repetiría la fórmula para cerrar por todo lo alto toda una era de 30 años de Resident Evil, ya que parece que la novena entrega llegará evidentemente en forma de juego, pero también podría venir acompañada de alguna que otra cinta CGI que estaría vinculada a los eventos finales de Resident Evil 9. La última parte de las especulaciones de Dust Golem también son potentes, ya que como dijimos, si Capcom quiere que Resident Evil 0 Remake y el 9 sean una especie de conmemoración de inicio y fin para la serie, existe la posibilidad de que 0 Remake sea el título de 2025, lo que evidentemente significaría que la novena entrega se iría hasta el 2026 para coincidir con el aniversario 30 de la saga. Entonces el próximo año tendríamos Resident Evil 9 y quizás una nueva cinta de animación que serviría como precuela o que expandirá los eventos que veremos en la novena parte como un cierre general de toda una era para la franquicia. También les digo que Dust Golem deja claro que nada de lo anterior está confirmado y que no sabe con seguridad cuáles serán los movimientos exactos de Capcom, pero también indica que tanto el 0 como el 9 están bastante avanzados en su desarrollo y que de hecho es probable que sus lanzamientos sean cercanos, por lo que él apuesta que estos dos títulos serían lo que los fans tendríamos en cuanto a juegos para los próximos 2 años. Aún así termina diciendo que no sabe con certeza cuáles serán las fechas de lanzamiento exactas para estos títulos o cómo será la celebración del 30 aniversario de Resident Evil en 2026, ya que esta decisión final le pertenece únicamente a Capcom, pero sí insinúa que la sequía de novedades está por terminar y que los fans tendremos novedades de la serie para este y para el próximo año. Y para no perderse nada de todo esto y de todo lo que viene, si el video les fue interesante, no se vayan sin antes suscribirse al canal, dejar sus comentarios y disparar esos likes que me ayudan mucho para seguir trayendo más contenido como este al canal. Eso es todo por ahora. ¿Qué les parecen las declaraciones y especulaciones de Dust Golem? Ya saben que apenas tengamos novedades, se las traeré lo antes posible al canal. Mil gracias por su atención y nos veremos pronto en el siguiente video aquí en The Dead Pixel. Adiós.